Hola a todos, buenos días y bienvenidos a esta rueda de prensa que hacemos el día de hoy en conjunto para hablarles de un tema muy importante. Ahora les voy a contar de qué se trata y a presentarle a nuestra mesa principal. Saludamos a quienes están conectados en streaming y también a los que ya están sentados aquí. Vamos a hacer una jornada en la que hacemos una presentación, tanto de Gustavo como de Andrés, y luego hacemos una ronda de preguntas. Quienes quieran hacer preguntas que estén conectados pueden mandárselas a Leila Ponce o a Ingrid Vergara y hacemos las preguntas en vivo. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Gustavo Morales, el presidente de Fasecolda, y a Andrés Velasco, presidente de Asofondos. Arrancamos con Gustavo Morales. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a todos los amigos periodistas que se han hecho presentes acá y también a los amigas y amigos que están conectados. Hemos decidido en conjunto con nuestros colegas de Asofondos convocar esta rueda de prensa. No es un formato muy habitual para nosotros, ¿cierto, Andrés? Pero creemos que es un buen formato para explicar en detalle dónde está la preocupación que hoy nos convoca, que pues dialogando se puede transmitir las preocupaciones mucho mejor. Les voy a pedir unos minutitos de paciencia porque voy a tomarme la palabra durante unos 4 o 5 minutos para darles un contexto general digamos, de la cancha en la que estamos dando esta discusión, de qué estamos hablando, y luego Andrés, con la claridad que lo caracteriza, va a explicarles más en detalle dónde es que está exactamente la preocupación. Digamos que yo voy a describir la cancha y Andrés les va a describir el partido que estamos jugando en este momento. Entonces, la forma como creo que se puede explicar mejor esto es de la siguiente manera. Recuerden primero que todo una premisa inicial, y es que en Colombia hay una regla que por estar en la Constitución es una regla de oro, que todos los actores del sistema pensional estamos comprometidos a cumplir, y es que en Colombia no puede haber pensiones inferiores al salario mínimo. Esa es regla número 1, todos la conocemos, algunos economistas controvierten esa regla, pero es la que hay y hemos de cumplirla todos. Premisa número 1. Segunda premisa, tengan esa guardada ahí en la cabeza un momentico y les voy a hablar de otra premisa. No mucha gente sabe, y por eso justamente estamos aquí, para que más gente sepa con la ayuda de ustedes, que el sector asegurador, ya más adelante les voy a contar cómo es el diálogo en este tema entre el sector asegurador y los fondos de pensiones, pero no mucha gente sabe que el sector asegurador juega un rol muy importante en el actual sistema pensional y muy especialmente en el subsistema que conocemos como régimen de ahorro individual, que en la jerga de la calle se conoce como el tema de los fondos de pensiones. Está el otro régimen, que es el de prima media, que es el que maneja Colpensiones. Les voy a hablar por ahora del régimen de ahorro individual. Y es allí donde las aseguradoras juegan un rol. Pagando pensiones. Mucha gente no sabe que hay muchos colombianos que hoy en día reciben su pensión por un cheque que les gira una compañía de seguros. ¿Cómo? En 2 momentos. 1, cuando el afiliado al fondo de pensiones cumple los requisitos para pensionarse por semanas, por edad, tiene la posibilidad de optar por una modalidad de pensión que se llama la renta vitalicia. Si el asegurador, si el afiliado opta por esa modalidad, el fondo de pensiones le gira toda la plata que ese afiliado ahorró durante muchos años a la aseguradora, y ese ahorro se vuelve una especie de prima, y con esa prima y el buen manejo financiero que previamente había hecho el fondo de pensiones y que va a seguir haciendo la aseguradora, se le paga la renta vitalicia al afiliado, que a partir de ese momento se convierte en pensionado y por lo tanto le aplica la regla que decíamos al principio. No, esa renta vitalicia no puede ser inferior a un salario mínimo. Entonces ahí hay un primer momento, vejez, en la que aparece la compañía de seguros. Y hay un segundo momento, o una segunda hipótesis, un segundo escenario. Resulta que los afiliados a los fondos de pensiones se pueden, por ejemplo, invalidar. Sufren un accidente y se invalidan. Y tienen derecho a una pensión de invalidez. Un paréntesis, si por ejemplo se invalidaron por razones laborales, ese es un problema para el sistema de riesgos laborales
que no es de lo que estamos hablando aquí. Pero si se invalida porque estaba caminando en la calle y quedó inválido, tiene derecho a una pensión. Y si, por ejemplo, ese afiliado tenía unos hijos menores y fallece, esos hijos menores también tienen derecho a una pensión. En la gran mayoría de los casos, como ustedes se lo alcanzan a imaginar, esa platica o platota que ese afiliado juicioso alcanzó a ahorrar, sobre todo si es una persona joven, pero también si no es tan joven, probablemente no va a alcanzar para pagarle la pensión vitalicia a la que tiene derecho por invalidez o por sobrevivencia o por muerte que genera un derecho a la pensión a su viudo, a su viuda, a sus hijos. Entonces hay una brecha entre lo que el señor ahorró y lo que se necesita para pagarle. Esa brecha es un riesgo. Entonces la ley, desde el año 93, le dijo a los fondos de pensiones, para cubrir esa brecha, porque ustedes, señores, tienen que pagar esa pensión hasta que el señor inválido se muera o la señora viuda se muera o el niño pase a ser mayor de edad, para cubrir esa brecha, contraten un seguro con una compañía de seguros. Y esa compañía de seguros, y ese seguro se llama el seguro previsional. Y cada fondo de pensiones tiene que negociar periódicamente con el mercado asegurador su seguro previsional. Por eso, entre otras cosas, está mi colega y amigo el doctor Andrés Velasco aquí sentado, porque este tema les concierne de manera muy directa a las compañías de seguros, por razones que ustedes ya alcanzan a vislumbrar, y a los fondos de pensiones. Entonces, recapitulando, no puede haber pensiones inferiores al salario mínimo y las aseguradoras pagan pensiones, las llamamos rentas vitalicias, por el camino de la vejez que ya expliqué o por el camino de la pensión de invalidez y sobrevivencia a través de esta fórmula que se llama el seguro previsional. Entonces, por eso es que está alguna persona aquí en el primer piso me pregunta, ¿y ustedes de seguros por qué están aquí en una cosa de pensiones? Pues por eso. Vamos entonces aclarando las ideas. Tercera premisa. Ya, premisa número 1, no puede haber pensión menor del salario mínimo. Premisa número 2, hay un rol para las compañías de seguros a través de las rentas vitalicias. Un paréntesis aquí, algunos preguntarán, bueno, ¿y por qué eso es un tema de una compañía de seguros? Porque implica un manejo de riesgos, una gestión de riesgos, riesgos financieros, riesgos de extralongevidad, temas actuariales, y por eso en todos los países del mundo esta institución que se conoce como las rentas vitalicias suele ser manejada por compañías de seguros. Cierro el paréntesis. Tercera premisa, el salario mínimo. De eso puede hablar con mayor propiedad Andrés, pero voy a explicarlo a mi manera. Soy abogado, o sea que me perdonan si no soy del todo preciso. Todos los años, ustedes que cubren temas económicos lo saben mejor que nosotros, viene la discusión de cómo se aumenta el salario mínimo. Las normas vigentes dicen que el salario mínimo debe tener unos componentes. El primero, la inflación. ¿Cuánto fue la inflación o cuánto va a ser? Y ahí hay un dato. Segundo, la productividad. Andrés puede explicar eso mejor que yo, pero tomen nota. Pero lo que ha pasado en casi todos los años de los últimos 30 años es que el aumento del salario mínimo tiene en cuenta el factor de inflación, el factor de productividad, y luego hay un tercer factor, que ahora algunos lo llaman, en las reuniones que hemos tenido, la zona gris, la materia gris, la zona oscura, pero en todo caso es ese umbral, es ese tramo donde lo que es determinante es las consideraciones de la coyuntura del momento. Algunos incluso suelen llamar a ese tramo el tercer factor político de la definición del salario mínimo. Es cuando el presidente dice que hay que estimular la economía, o hay ciclo electoral, o hay que ser cauto, entonces ese factor es menor, pero lo que es que ese factor es predecible. Porque no hay forma, no hay cálculo actuarial, proyección financiera, pronóstico asegurador que permita saber cuánto va a aumentar el salario mínimo, sobre todo por ese tercer factor. En los otros factores, por supuesto que hay algo de pronóstico, y siempre los pronósticos tienen un umbral de acierto o desacierto, pero en el mundo financiero se ha aprendido a calcular, a predecir con un rigor técnico, y por lo tanto el área de incertidumbre es muy mínimo. En cambio, en ese tercer factor, que vamos a llamarlo, a falta un mejor nombre, el componente político del salario mínimo, no hay forma de predecirlo, no hay forma.
Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero la inflación también, los analistas arrancan diciendo que la inflación va a ser tanto en enero y luego en noviembre ya han corregido 3 veces su cálculo. Cierto, cierto, pero recuerden que, por ejemplo, en la inflación tenemos una cosa que se llama el Banco de la República, que además en Colombia es independiente, que tiene un rango meta. Entonces, todos los análisis saben que todos los esfuerzos de los agentes pertinentes van a estar enfocados a llegar a ese rango meta y eso permite que ese factor sea, ojo con esto, asegurable. Mientras que el tercer tramo, el que hemos llamado aquí el tramo político, no hay forma de predecirlo. Y por lo tanto, como no es predecible técnicamente, es inasegurable. Entonces, aquí ya voy redondeando la película con estas 3 premisas. Como uno puede dar pensiones inferiores al salario mínimo, cuando se aumenta el salario mínimo, la pensión tiene que aumentar a la par. ¿Y cómo hace uno para asegurar ese riesgo que supuestamente las compañías de seguros saben hacerlo si hay un factor que es totalmente impredecible? Eso hizo, mis queridas amigas y amigos, que durante muchos años, hasta más o menos el 2015, esta arquitectura que les acabo de escribir entrara en crisis, porque las aseguradoras no tenían forma técnica de aventurarse a ofrecerle a los fondos de pensiones un seguro previsional o a un afiliado una renta vitalicia porque no podían asumir con rigor y seriedad el compromiso de poder gestionar ese riesgo. Y el sistema, no sé si exagero Andrés, pero se estaba derrumbando por ese problema. Entonces, desde el 2009, en una ley y con más precisión desde el 2015 en un decreto, se diseñó una arquitectura para solucionar este problema. Y a esa arquitectura los técnicos la llaman la cobertura de deslizamiento. Si están preguntándose por qué se llama deslizamiento, pregúntenselo a Andrés, porque yo no he podido saber, pero así se llama. ¿Y en qué consiste esa cobertura? Esa cobertura consiste en que el gobierno reconoció, o el Estado, porque esto viene desde una ley de la República, el Congreso lo reconoció, que ese tercer factor del que les hablaba ahora es inasegurable porque además es un riesgo que es el propio Estado el que lo crea, porque es esa parte del aumento del salario mínimo que no depende ni de un cálculo de inflación, ni de una medición de productividad, ni de un cálculo financiero, sino de una discusión política, un diálogo social o la discrecionalidad del gobierno de turno. Entonces, como el gobierno dijo, yo creo ese riesgo, yo lo asumo. Y se creó un procedimiento con unos parámetros para calcular cuánto cada año debe ser el monto que el gobierno aporta para cubrir ese riesgo que, repito, es inasegurable. Y ya Andrés va a explicar cómo es ese parámetro. Eso hizo que ahora, desde que se expidieron estas normas hace ya más de 10 años, el sistema volvió a recomponerse, las rentas vitalicias vienen creciendo al promedio un 16% al año, el seguro previsional, eso son unas negociaciones dificilísimas, durísimas, entre los fondos de pensiones y el sector asegurador. Nosotros como gremios no nos metemos en esas negociaciones, pero se dan las negociaciones. Antes de que se solucionara este problema, no se daban esas negociaciones, porque no se podía predecir ese riesgo. Ese sistema ha funcionado bien, digamos, se concibió la arquitectura del gobierno Uribe, funcionó bien en el gobierno Santos, funcionó bien en el gobierno Duque y ha funcionado bien, para decir verdad, en el gobierno Petro. Y ha permitido que se hagan los cálculos, el gobierno sabe que año a año tiene que girar esa plata. Y una cosa muy importante, esto no es un subsidio. Esto no es un subsidio, no se está subsidiando ni a los fondos de pensiones, ni a las aseguradoras, se está cubriendo, el agente que crea el riesgo, que se llama Estado, está cubriendo el riesgo que él está creando para que pueda haber esta modalidad de pensiones. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de la cobertura de deslizamiento, de un esquema por el cual el Estado cubre esa parte del aumento del salario mínimo que es impredecible e inasegurable, y sin esa cobertura no habría la modalidad de pensiones de rentas vitalicias.
¿Por qué estamos aquí sentados? Porque el gobierno ha propuesto un proyecto que modifica la fórmula y los parámetros para calcular esa cobertura, y lo que nos preocupa o lo que queremos compartir con ustedes es que esa propuesta haría inviable tanto el seguro previsional como las rentas vitalicias de vejez, por razones que Andrés les va a explicar enseguida. Muchas gracias, espero que no se hayan aburrido en esta mini clase de Derecho Pensional. Gracias, Gustavo. Un saludo a todos los periodistas que están acá, a los que están conectados vía internet. Entonces, recapitulando lo que decía Gustavo, el aumento del salario mínimo todos los años tiene tres componentes: inflación, productividad, que es eso que los trabajadores agregan nuevo al proceso productivo y que les corresponde a ellos ganárselo, ¿cierto? Y un componente político que completa el salario mínimo. ¿Cómo se mide ese componente político? Se mide el aumento del salario mínimo menos el aumento de la productividad menos el aumento de la inflación, y el residuo es el componente político. Ese componente político lo transfería el gobierno, o lo transfiere el gobierno nacional a las aseguradoras, ¿cierto? Para cubrir las rentas vitalicias, las pensiones de los colombianos en el régimen de ahorro individual solidario. Hasta ahí creo que la explicación de Gustavo está clara. ¿Qué pasa? El gobierno nacional quiere cambiar la medición de la productividad laboral, ¿cierto? Con un decreto, con un proyecto de decreto, y quiere de esa forma reducir el componente político que le gira a las aseguradoras y que termina de financiar las rentas vitalicias y el seguro previsional. Ese es el propósito del proyecto de decreto. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque fiscalmente en el corto plazo habría unos ahorros para el gobierno nacional. Sin embargo, las consecuencias de ese cambio en ese parámetro son muy graves, o serían muy graves en caso de aprobarse el decreto, para las pensiones del régimen de ahorro individual y para el aseguramiento contra los riesgos de discapacidad e invalidez que explicaba Gustavo tienen derecho los afiliados al sistema pensional colombiano. Entonces les voy a contar cuáles serían esos efectos. Los efectos serían menor número de pensionados. Si el decreto que el gobierno nacional publicó hace dos semanas y que fue, o hace 3 semanas, y que fue a comentarios, y los comentarios se vencieron el miércoles pasado, se expide tal y como está, habrá menor número de pensionados en Colombia. Segundo, aquellos que se logren pensionar, se pensionarán con menos mesadas. Tercero, se pone en riesgo el financiamiento del seguro que cubre a los discapacidad, de invalidez y de muerte. ¿De acuerdo? Entonces, las familias colombianas, los trabajadores colombianos, tendrían una reducción en la protección social que hemos tenido, al menos en los últimos 10 años. Y voy a ser concreto un poco con los números. De los 141.000 pensionados de los últimos años, si este decreto hubiera estado en vigor, solamente se hubieran podido pensionar 6.000 personas. 135.000 de los 141.000 personas no hubiera podido lograr pensionarse. ¿Por qué? Porque la descobertura de este componente político en el salario mínimo hubiera hecho imposible que esas personas tuvieran suficientes recursos para poder pensionarse en las condiciones en que lo hicieron en los últimos años. ¿De acuerdo? Tanto así que hoy en día una renta vitalicia, una pensión, se le puede otorgar a un colombiano que cumple con los criterios de ley: 57 años para las mujeres, 62 años para los hombres, 1.150 semanas cotizadas, ¿cierto? Si tienen una pensión mínima, se le puede dar a un colombiano si tiene 350 millones de pesos ahorrados. Con el decreto necesitaría tener 450 millones de pesos ahorrados. Entonces, por eso, tener esos recursos, ¿cierto? Pues se vuelve más difícil y por eso tendríamos menos pensionados. ¿Cuánto le tomaría a los colombianos, a los trabajadores colombianos, completar esas 100 semanas adicionales?
esas 100 semanas con sus cotizaciones para completar esos 450 millones. Les tomaría, dependiendo de su ingreso, entre 5 y 10 años más de cotización. Entonces, primer efecto, menor número de pensionados. Segundo efecto, que también es muy grave, los pensionados que se logran pensionar con más de un salario mínimo tendrán una reducción en sus pensiones, en su mesada pensional. Si este decreto estuviera vigente, estamos haciendo el caso, lo que se llama el escenario contrafactual, el escenario alternativo, ¿cierto? De pensiones 20% más bajas. Aquellos pensionados que se han pensionado por encima del salario mínimo tendrían pensiones 20% más bajas. Con respecto al seguro previsional, el seguro previsional se compra, ¿cierto?, para tener una cobertura frente a los riesgos de incapacidad, invalidez o muerte, ¿de acuerdo? Cuesta unos recursos que salen de nuestra cotización. Cuando nosotros cotizamos en el régimen de ahorro individual, cotizamos y pagamos ese seguro previsional. Resulta que ese seguro previsional costaría 30% más, lo cual implicaría que con los recursos que la ley le da a los trabajadores colombianos para pagar ese seguro, no alcanzaría la plata para pagarlo, lo cual implicaría que se incurre en una cosa que se llama la falla de mercado. Cuando uno va a comprar una cosa que no puede comprar con la plata que tiene, porque la oferta no es suficiente para poder comprarla, eso se llama falla de mercado. Y es una responsabilidad del Estado solucionar las fallas de mercado. Entonces, esa descobertura del seguro previsional recaería inmediatamente sobre las cuentas del gobierno nacional. ¿De acuerdo? Y eso cuesta más o menos 10 años. 2 billones de pesos anuales en promedio de los próximos 10 años. ¿De acuerdo? Entonces, el proyecto de decreto es un proyecto de decreto que nos preocupa sobremanera y por eso hemos decidido hacer esta rueda de prensa. Esta rueda de prensa la vamos a acompañar de un comunicado y la vamos a acompañar de los comentarios que independientemente ambas asociaciones, FASECOLDA, la asociación que agremia las aseguradoras y Asofondos, la asociación que agremia los fondos de pensiones privados, los comentarios que hicimos al proyecto de decreto reglamentario que vencieron la semana pasada. Pero la preocupación es tal que decidimos comunicarle esto a la opinión pública, porque el efecto es asumido directamente por los trabajadores. ¿Cómo se ve eso? Se ve eso con menor número de pensionados, se vería con menor número de pensionados, ¿cierto? ¿Cuánto menor número de pensionados? Casi la mayoría. Si ese decreto hubiera estado en vigencia en los últimos años, 135.000 pensionados, de los 141.000 pensionados, no se hubieran podido pensionar con los recursos que lo hicieron. Segundo, se vería con menores pensiones, aquellos que logran pensionarse con pensiones superiores al mínimo tendrán una reducción en su mesada pensional del 20%. Tercero, se pondría en riesgo el aseguramiento previsional que cubre contra los riesgos de invalidez, incapacidad o muerte. Y esa falla de mercado del seguro previsional tendría que ser cubierta por el gobierno nacional en unos niveles más o menos de 2 billones de pesos en promedio anual en los primeros 10 años de aplicación de este decreto. Entonces, como ustedes ven, es un decreto que nosotros consideramos que tiene una oportunidad de mejora enorme y el motivo principal de esta comunicación es hacer un llamado al gobierno nacional para que abra unas mesas técnicas en las que nosotros podamos sentarnos con el gobierno nacional y mostrarle los efectos que nosotros creemos que no le convienen a la población colombiana, ni al sistema pensional, por supuesto, que conllevaría la expedición de este decreto. Con ese resumen, nosotros terminamos y abrimos a preguntas. Sabemos que este es un tema extremadamente técnico, pero sabemos también que es un tema que los colombianos necesitan informarse, porque está en todos construir el mejor sistema pensional posible y tenemos que ayudar al gobierno a que haga las modificaciones necesarias en este proyecto de decreto para que no tenga las afectaciones que hemos descrito en la mañana de hoy. Les agradecemos mucho la presencia, la atención y estamos
dispuestos a contestar absolutamente todas las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Gustavo. No, un comentario rápido que está muy implícito en lo que Andrés acaba de explicar, lo quiero hacer visible, y es que, dado lo que acaba de explicar Andrés, entonces un afiliado típico de salario mínimo al sistema en el régimen de ahorro individual tendría que, si es por ejemplo de salario mínimo, trabajar entre 9 y 10 años más para tener derecho a una renta vitalicia de salario mínimo. Ya se me olvidaron las cifras, pero si es de dos salarios mínimos, unos 5 años más y así. Entonces, eso que ya de por sí es un problema, tiene además un problema jurídico, y es que eso hace que este proyecto de decreto sea regresivo desde el punto de vista de la Constitución, que tiene una norma muy explícita que dice que los avances o las modificaciones en derechos sociales como este siempre tienen que ser progresivos, nunca regresivos. Entonces, para tener eso en cuenta también. Los escuchamos. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer unas preguntas a las personas que están conectadas desde nuestro streaming. Por favor, dejan sus comentarios o su pregunta en la casilla de comentarios y aquí las leemos. Entonces arrancamos. ¿Quién tiene primera pregunta? Medio y nombre, y luego vamos allí con la siguiente. Dale. Buenos días, Diego Ojeda, periodista del Espectador. Gustavo, Andrés, muchísimas gracias por la presentación que nos acaban de hacer. Solo algunas precisiones con unas cifras de cuánto han sido esas transferencias del gobierno a las aseguradoras en los últimos años por este concepto. ¿Cuántas personas son cubiertas por estos dineros? Y al ser expedido esto por el Congreso, esta figura, ¿no debería también tener ese trámite, esta configuración que se le haría? ¿Por qué por decreto y no por proyecto de ley? Son mis preguntas. Entonces la primera dos. Las transferencias. Sí. Transferencias son cerca de 2 billones de pesos anuales. ¿Cuántas personas cubiertas? Cerca de 20 millones de personas cubiertas. Los efectos serán cerca de 20 millones, porque los que pagamos el seguro previsional, el seguro contra incapacidad y muerte, y que tenemos el derecho de elegir si vamos a pensionarnos hoy en día en el régimen de ahorro individual o en el régimen de prima media. Y si es el gobierno del Congreso. Sí, pero para ahondar en eso, en este momento hay unas 141,000 personas recibiendo las pensiones por esta modalidad de rentas vitalicias, pero como dijimos, ese es un número que está creciendo más o menos al 16% anual, y cuando ya el sistema esté muy maduro y haya muchos pensionados, pues te imaginarás la cifra. Y en cuanto a lo de la competencia, que es tu última pregunta, la ley lo que dice es que debe haber una cobertura. Debe haber una cobertura. Entonces nosotros reconocemos, ese no es el tema de nuestra controversia, que el gobierno tiene la competencia para haber diseñado la fórmula que diseñó y eventualmente para hacerle algunas revisiones. No podemos estar cerrados a eso porque es apenas elemental. Eso es posible hacerle revisiones. Lo que no puede hacer es revisiones regresivas, y ahí es donde está el límite, que es lo que estamos considerando. Y es un decreto, ¿no? Es un decreto del año 2015 el que establece cómo se debe medir el deslizamiento. ¿De acuerdo? Y es un proyecto de decreto el que cambia esa fórmula. Luis. Dos inquietudes rápidas. La primera es, con este panorama y con este borrador de decreto, pues el seguro previsional va a desaparecer, es lo que uno podría pensar. Y la segunda inquietud es decir, a partir del momento que entre en vigencia esa norma o ese decreto, los colombianos que hoy están cotizando para ganar un salario mínimo, no quedarían ganando el salario mínimo. ¿Eso es así o cómo se conjuga ese borrador de decreto? Bien, sobre el seguro previsional, sí, claro, si nosotros no nos alcanza lo que la ley dice, cuando digo nosotros somos los trabajadores colombianos, si a los trabajadores colombianos no nos alcanza lo que la ley dice que tenemos para contratar ese seguro previsional, se consolida una cosa que se llama la falla de mercado, y es una naturaleza del Estado solucionar fallas de mercado, y entonces el Estado tendrá que asumir esa falla de mercado y terminar de pagar lo que cuesta, ¿cierto? O asumir el riesgo. Si termina de pagar lo que cuesta, eso implica una erogación fiscal
¿cierto? Que iría en contravía un poco de la motivación fiscal de ahorro que tiene el proyecto de decreto. Si asume el riesgo, ¿cierto? Y termina pagando cada vez que una persona sufre un accidente y se incapacita y se invalida, o hay una muerte y hay que pagarle la pensión a los beneficiarios de esa persona, pues asume un pasivo pensional adicional, una deuda adicional que pues hará parte de lo que los colombianos finalmente entenderán con nuestros impuestos. Es un pasivo adicional de la nación, que es el pasivo pensional. ¿De acuerdo? Los colombianos que queden con invalidez o mueran tienen que asumirlo ya el Estado, no un seguro. O completa lo que hace falta para pagar el seguro, que es una erogación hoy, ¿cierto? Y todos los años, porque ese seguro se paga, se compra todos los años, o asume el pasivo y cuando la persona, pues, de hecho, si es invalidez, paga la pensión de aquí en adelante y asume ese pasivo. Una precisión que es importante, no es tu pregunta, pero creo que es el momento de hacerla porque nos pones en ese tema. También hay que quizás mandar un mensaje de tranquilidad de que los actuales pensionados no están bajo ningún riesgo en este momento, ¿no? Si había por ahí el ambiente que estuviera, no tiene ningún riesgo, pero los que están cotizando tienen todos estos problemas que acaba de describir Andrés. Pero los que están cotizando y se van a pensionar, la queda un 20% menos. Entonces, voy a ver si esta explicación, los que están cotizando, si están por encima del salario mínimo, sí, se les va a bajar la mesada por las razones del salario mínimo y tal. Y los que están en la línea del salario mínimo van a tener que cotizar muchos más años para poder tener, dado que la cobertura que viene del Estado va a ser menor, estos señores van a tener que aportar más, es un poco la matemática. Y entonces por eso van a tener que trabajar más y eso es lo que hace que la propuesta sea muy regresiva desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores colombianos. Hay como dos casos. Las personas que les falta todavía tiempo para pensionarse, tienen una mujer que tenga 53 años y que llegó a 350 millones de pesos en su cuenta de ahorro individual, ella podía tocar la puerta del fondo de pensiones y decir, oiga, yo quiero una renta vitalicia, aquí está mi ahorro individual, cómpreme una renta vitalicia. Entonces nos íbamos donde los afiliados a Gustavo y le decíamos, denle una renta vitalicia, costaba 350 millones de pesos y entonces le daban su pensión de renta vitalicia, ¿de acuerdo? Hoy en día esa persona tiene que tener 450 millones de pesos, por eso hablamos de menor número de pensionados, ¿de acuerdo? Esa es, digamos, la claridad. La otra versión es, yo llego a los 57 años, la mujer llega a los 57 años y llega con 350 millones de pesos hoy en día. Entonces, con esos 350 millones de pesos le alcanzaba para comprar una renta vitalicia, ¿cierto? Con el decreto van a necesitar 450 millones de pesos. Entonces, esos 100 millones de pesos adicional, ¿de dónde van a salir? Van a salir de una cosa que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es una cosa a la que nosotros todos aportamos cuando estamos en el régimen privado, precisamente para cubrir cuando nuestro capital no alcanza para una pensión mínima, que el sistema pueda pagarnos una pensión mínima. Entonces, como el decreto implicaría sacar más plata del Fondo de Garantía de Pensión Mínima para todas estas personas que no les alcanza su capital para una pensión mínima, entonces ese fondo pues se agotaría mucho más rápido. Ese fondo está pensado, está proyectado que se pueda agotar más o menos en el 2062, 68, en la década del 2060, dependiendo de las personas, ¿de acuerdo? Pero si un decreto como estos es expedido tal y como fue publicado, pues esa fecha de caducidad del Fondo de Garantía de Pensión Mínima es mucho más cercana y al final seríamos los colombianos pagadores de impuestos, que somos todos, ¿cierto?, los que tendríamos que asumir ese pasivo pensional. Y ese es el impacto fiscal que explicaba Andrés al principio. Lo que se ahorraría momentáneamente por unos pocos meses el gobierno con este decreto en el primer año, terminaría pagándolo en mucha mayor cuantía más adelante por esto que acaba de explicar Andrés. Sí, ¿cuál es el efecto? Porque hemos estado hablando toda la mañana sobre los efectos en el régimen de ahorro individual. Eso no quiere decir que el régimen de prima media no tenga efectos. Los aumentos en el régimen de prima media, el salario mínimo, se asumen directamente. Cuando el gobierno nacional sube el salario mínimo por encima de
de la inflación y de la productividad, cualquier componente político en los últimos 30 años los ha asumido Colpensiones como parte del pasivo pensional. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que existiera una responsabilidad de la nación, vía decreto, de compensar las pensiones de los colombianos por un aumento del salario mínimo por encima de la inflación y de la productividad, servía como una especie de seguro, de parada, de atención, porque esto tiene efectos fiscales inmediatos. Si un decreto como estos pasa, ya esa prevención no la van a tener el gobierno nacional, ningún gobierno nacional, ni este ni los futuros, mientras que ese decreto exista como en la forma en que fue publicada, va a generar esas alarmas, ¿de acuerdo? Y se generan los incentivos para que el pasivo pensional de Colpensiones pues también aumente, ¿de acuerdo? Tenemos preguntas desde las personas que están conectadas. Ingrid nos va a hacer el favor de leer Sí. esas preguntas. Tenemos 50 periodistas conectados en este momento y nos preguntan si el decreto que se explicó no estaría modificando la ley 100 de 1993. el decreto. Primero, Si el decreto sí, que se expidió, sí. el proyecto de Ese, decreto sí. está Entonces, modificando una la primera ley. claridad es que el decreto no se ha expedido, justamente por eso estamos haciendo este llamado respetuoso, pero firme al gobierno para que propicie esas mesas técnicas que explicaba Andrés ahora. Entonces, por eso estamos acá. Y dos, pues no modifica la ley 100 en un sentido, digamos, literal, no lo hace, pero en el sentido del espíritu de la ley y de la arquitectura que diseñó la ley, claro que lo está modificando porque haría inviable uno de los componentes más importantes de esa maquinaria delicada y llena de componentes que es la ley 100 en materia pensional, que es el seguro previsional y la renta vitalicia. Entonces, en un sentido no deliberado, pero muy importante, está modificando la ley 100 y, como decíamos hace unos minutos, en un sentido regresivo, echando para atrás, porque más años de cotización, más costo fiscal, más difícil pensionarse, menos pensionados, todo eso nos lleva al mundo de la regresividad que la Constitución ordena, que es un mundo al que no debemos entrar. Ok, tenemos Oscar. Y allí tengo dos más. Buenos días, Oscar Medina de Bloomberg. Yo tengo una duda acerca del decreto en sí. ¿Cuál es el problema principal del decreto? Porque lo que hace el decreto es cambiar el parámetro por el cual se mide el deslizamiento. Antes era, bueno, actualmente está por productividad y ahorita quieren volverlo el promedio, sí, la media móvil de los últimos 10 años, el 35% de la inflación. Esa es la intención. O sea, pero también hace unos cambios hacia los flujos, los que hace el gobierno hacia las aseguradoras. ¿Cuál es el principal problema del decreto? ¿Ese parámetro del cálculo del deslizamiento o los flujos menores que van a recibir las aseguradoras? Y, doctor Morales, ¿cómo le pegaría a las reservas que necesitan tener las aseguradoras para cubrir esas rentas vitalicias? En cuanto a las rentas vitalicias, ya como el mercado, pues este es un mercado prácticamente inexistente. O sea, pensiones actualmente más de 2 salarios mínimos no son cubiertos por rentas vitalicias y son casi están todos en retiro programado. Porque dicen ustedes que los afiliados van a tener que ahorrar 450 millones si en promedio un pensionado de salario mínimo tiene un saldo de alrededor de 100 millones, cubre el fondo de garantía de pensión mínima. O sea, va a ser un problema fiscal en el corto plazo, pero no es que el afiliado tenga que dar más plata de sus ahorros o ahorrar más durante 5 o 10 años, como para tener claridad entre ambas cosas. La primera pregunta fue el parámetro. Entonces el problema, sí, entonces ambos son problemáticos, ambos cuestan muchos recursos para los trabajadores colombianos. Entonces, ¿cuál es el caso, cómo es el cambio de la fórmula estrictamente? Entonces, hoy en día el aumento del salario mínimo se explica por 3 factores: inflación, que es observada; productividad del trabajo, que es calculada por el DANE y el DNP, ¿cierto? Y el resto del aumento del salario mínimo es un componente discrecional que vamos a llamar componente político, ¿de acuerdo? Entonces, el componente político es el que el gobierno debe girar a las aseguradoras para completar las pensiones, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa? Ese componente es un residuo. La propuesta del decreto es que la productividad no sea la productividad, sino el máximo entre la productividad y el 35% de la inflación. Cuando uno ve históricamente eso, pues el 35% de la inflación siempre ha sido mayor que la productividad. ¿De acuerdo? Entonces, esa aproximación va a explicar mayor parte de la variación del salario mínimo y por tanto el residuo va a ser menor. ¿De acuerdo? Entonces lo que tiene que girar el gobierno, si el decreto es aprobado, a las aseguradoras menor. Para completar las pensiones, pues va a ser menor y eso hace que la parte asegurable, ¿cierto? La parte de riesgo sea más alta y que los colombianos tengamos o que aportar más, ¿cierto? O menos colombianos se van a poder pensionar. Entonces, ese es el primer punto. Antes de que pasemos al segundo. Sí. Perdón hacerlos repetir. No hay problema. Para asegurarme de que entiendo. Ustedes me pueden decir así como si estuvieran explicando a un niño de 5 años. ¿Cómo les están pagando hoy y cómo queda la nueva fórmula? Entonces, Una grafiquita. Exactamente, porque usted me menciona componente político y la segunda. entonces, no aparece el componente. este gráfico va a aclarar todo. Nuevo. Entonces, política. Te va a tocar pararte para que todo el mundo... Sí, política. Entonces, este esquema explica las cosas como son. Entonces, del aumento del salario mínimo, que es el mismo, ¿cierto? Hay una parte que es inflación, que es observada. Hay una parte que hoy en día es productividad, que es esta pequeña, ¿cierto? El proyecto de decreto dice, esto va a ser más grande, porque ya no va a ser la productividad, sino que va a ser el 35% de la inflación. ¿De acuerdo? Entonces, el componente político, que es el que le gira al gobierno, a las aseguradoras, pasa de una cosa que es grande a una cosa que es más pequeña. ¿De acuerdo? Pero eso es disminuir la responsabilidad de la nación en la decisión del aumento del salario mínimo. Pero pregunta, ¿el gobierno no cubre de inflación para arriba? Cubre productividad para arriba. ¿Pasaría a cubrir qué? Cubre las pensiones. No. En la actualidad, o sea, sin decreto cubre de productividad para arriba. Exacto. Lo que dice política. ¿De dónde cubre? Cubre de la inflación más una nueva medida que ellos proponen en el decreto, ¿cierto? Hacia arriba, lo que hace que lo que cubre sea menor, ¿de acuerdo? Pero la incertidumbre, el riesgo es el mismo, por lo que para lograr pensionarse se va a necesitar un monto más grande. Pero entonces, ¿cuál es el problema? O sea, de nuevo, ¿es eso o como el gobierno va a empezar a mandar los flujos a las aseguradoras? Los dos son problemas. Este es uno. Bien, entonces ese es el primer problema. El segundo problema es que en el proyecto de decreto el gobierno ya no se compromete a compensar el valor total de lo que va a implicar las pensiones por haber decretado un salario mínimo más alto, ¿cierto? De aquí hasta que la persona se le acaba su pensión, sino que dice, yo solamente le voy a girar a las aseguradoras para completar las mesadas cada año. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que las reservas técnicas que las aseguradoras tienen que tener para garantizar esas pensiones, ¿cierto? Sí aumentan con el salario mínimo y el gobierno solamente va a girar la diferencia con la mesada. Entonces, ese costo financiero, que es el valor del dinero en el tiempo, lo tienen que asumir las aseguradoras y las aseguradoras claramente pues terminan transfiriendo ese costo al trabajador. ¿De acuerdo? Porque es normal que así sea. Digamos, patrimonialmente las aseguradoras pues no podrían cubrir ese costo de ellas. Entonces, exacto, entonces ahí va el tema de las reservas, pero entonces antes déjame hacer una pedagogía para aquellos de los que nos están escuchando que no están familiarizados con el concepto de reservas. ¿Qué son las reservas? De manera un poco simple, y mis actuarios me van a regañar porque esta excesiva de simplicidad no les gusta, pero para que todos el país nos entienda, las aseguradoras, contrario a lo que mucha gente piensa, no reciben la plata y luego con esa plata pagan los siniestros. Eso no es como funciona. Las aseguradoras reciben la plata y con eso constituyen
unas reservas que además tienen que ser muy cuidadosas en su manejo, con un régimen de inversiones muy cuidadoso, con un gobierno corporativo muy cuidadoso, porque solo de esa manera se garantiza que cuando venga el siniestro haya con qué pagar, y por eso esta es una actividad vigilada por la Superintendencia Financiera, por muchas razones, pero principalmente por esa. Y aquí, como esto es un seguro, también hay reservas. Entonces, cuando los actuarios de una compañía de seguros se sientan a mirar, bueno, rentas vitalicias, cuánto es la proyección de la economía, cuánto es la proyección de la inflación, la productividad más o menos, la tendencia histórica de esto, eso les permite calcular cuánto deben reservar. Y se hacen unas reservas que en este tipo de ramos se llaman reservas matemáticas. Y eso es una ciencia muy complicada, hay que estudiar muchos años para poder hacer eso bien. Como explicamos al principio, el residuo que dice Andrés, ese tramo político, es imposible incluir en ese cálculo por las razones que ya hemos explicado. Entonces, lo que hace el decreto, la norma vigente, es decirle, yo calculo ese tramo y con base en la fórmula de la productividad, yo le pago para que se pueda completar las reservas. Como ahora ese residuo se va a disminuir, en lo que va a girar el gobierno para completar ese tramo aleatorio e impredecible es menor, va a haber que hacer más reservas, y eso tiene muchas implicaciones, pero una es que probablemente ya va a ser inviable reservar tanto, y por lo tanto que el mercado asegurador pueda ofrecer rentas vitalicias o pueda participar en las licitaciones del seguro previsional. Y ahí tal vez nos faltó explicar un detallito importante. Ubiquémonos en el mundo del seguro previsional. Allí el problema no es tanto, también lo es, pero no es tanto cómo calcular el marranito que tengo que tener listo para pagar la renta vitalicia, sino qué prima le debo cobrar al fondo de pensiones para con esa prima después poder garantizar el pago de las rentas vitalicias de invalidez y sobrevivencia. Y se sienta el señor de la aseguradora con el señor del fondo de pensiones y dicen, bueno, ya hemos hecho esos cálculos, pero los dos señores tienen un límite, que lo tienen por allá detrás de la cabeza, que es que la ley dice que para gastos de administración, utilidades y seguro previsional, el fondo de pensiones no puede gastar más del 3%. Entonces pueden negociar todo lo que quieran, hasta el 3%, porque la ley lo dice así. En los cálculos preliminares que hemos hecho, el promedio de la prima del seguro previsional con este nuevo decreto estaría en 3.2, 3.21%. El seguro previsión. Entonces, eso ya no estamos hablando aquí de un cálculo de la renta vitalicia o de las reservas, que también es un tema muy importante, sino, pues entonces no te puedo, la señora del fondo de pensiones, casi son señoras todas, ¿no? Le va a decir al señor de la aseguradora, no puedo pagarte el seguro previsional. Y entonces, ¿quién va a tener que cubrir eso? Como lo ha explicado ya varias veces Andrés, el Estado. Ahí es donde está parte del impacto fiscal, donde estiramos una cobija por acá, nos tapamos los hombros y destapamos los pies en el futuro. Sí, tal vez la última explicación de las preguntas de Óscar es, entonces hay dos casos de pensiones. Cuando un ciudadano está en el régimen de ahorro individual y llega hoy en día a 350 millones de pesos ahorrados en su cuenta de ahorro individual, se puede pensionar con un salario mínimo, ¿cierto? Ya eso no sería posible, necesita tener 450 millones de pesos. ¿En cuánto tiempo típicamente una persona que se gana un salario mínimo completa esos 100 millones de pesos adicionales? 10 años. Entonces, por eso decimos, esa persona necesita trabajar 10 años más para completar los 450 y conformar lo suficiente para una pensión mínima. Exactamente, esas. Ahora, cuando están cubiertas, cuando usted cumplió 62 años y tiene 300 millones de pesos en su cuenta, ¿cierto? Pues no le alcanza por una pensión mínima. Entonces, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima pone 50, ¿cierto? Ponen 50 millones de pesos para completar lo que se necesita para su pensión mínima. Con el decreto, si es aprobado como fue proyectado, como fue propuesto por el gobierno, pues necesitaría no 50, sino 150. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces, en los primeros 10 años son más o menos 20 billones de pesos, en promedio de 2 billones de pesos por año. Al principio un poco menos y después un poco más de 2 billones de pesos. Entonces, ese es el efecto. Ok, nos quedan 3 preguntas más. Tenemos una de Vicky, luego viene Marcela y terminamos con Luisa. Doctor Morales, para su sector, ¿cómo ve esa especie de limbo en que está en este momento el sistema, esperando una decisión sobre el sistema de pensiones?
Gracias por la pregunta. Nos saca un poquito el tema porque este problema es con el régimen actual y también con la reforma pensional, pero muy pertinente que tengamos esta oportunidad. Hablo aquí ya solo a nombre de Fasecola porque esta discusión no la hemos tenido con Asofondos. El limbo le está haciendo mucho daño a todo. El llamado que haríamos muy respetuoso y considerado a la Corte Constitucional es que procuren acelerar la decisión en cualquier sentido, pero llega un punto en que la certidumbre es más importante que el contenido, para poder organizarnos, para poder hacer esta planeación, para poder hacer todos los ajustes. Asofondos ha hecho un trabajo bellísimo y enorme para que el país esté preparado para el caso de que entre a regir la reforma pensional, pero me imagino, Andrés les contará que en algunos momentos se tienen que cruzar de brazos esperando esa señal. Entonces, el primer llamado es a la Corte a que acelere el proceso. El país percibe que para determinar un tema muy procedimental, muy de chequear si se cumplieron los requisitos de trámite legislativo, se han tomado más tiempo del que sería deseable, pero bueno, ojalá lo hagan rápido. Y el segundo mensaje aquí es, más allá de las bondades y efectos de la reforma pensional, la certidumbre es muy importante, pero más importante aún es que los decretos reglamentarios respeten el espíritu de la reforma pensional. Que los decretos reglamentarios no sean un intento probo. En algunos de los borradores, y no vamos a entrar ahorita en esa materia porque no es el tema, hemos percibido que quieren reabrirse debates que ya el Congreso saldó y resolvió en temas como el seguro previsional y otros, donde creemos que lo importante es que la reglamentación facilite, en caso de que la reforma quede vigente, la implementación de la misma y no que se cuestione o se ponga en duda las decisiones políticas que en su momento tomó el Congreso. Muchas gracias. Okay, Marcela de Blue. Yo tengo dos preguntas. La primera es más bien una petición. Ustedes dicen que el gobierno intenta ahorrar unos recursos y yo quisiera pedirles que nos hagan una comparación entre cuánto se puede estar ahorrando el gobierno en el corto plazo versus al final cuánto le va a costar por otro lado cuando se corra la cobija y se destapen los pies. Y lo segundo es un comentario de ambos sobre el momento en el que se produce esta decisión. Porque entiendo, estamos descubriendo el riesgo político en un año en el que el gobierno está ambientando un incremento del salario mínimo por encima del 10%, que es lo que han dicho los funcionarios de gobierno. Quiero preguntarles a ustedes un poco por ese contexto en el que se puede producir la firma del decreto. Sí, entonces, los cálculos son que las erogaciones de la nación hacia las aseguradoras para poder cubrir estas pensiones están cerca de los 2 billones de pesos y más o menos lo mismo costaría a la nación cubrir los efectos negativos sobre el número de pensionados, el monto de las pensiones y sobre todo el seguro previsional en el corto plazo. Entonces, desde el punto de vista fiscal, yo creo que no es muy claro cuál es el beneficio, porque al final el gobierno va a tener que asumir unas responsabilidades que se derivan de la modificación de la reglamentación como está hoy en día. Y yo quiero hacer una nota sobre la reglamentación como está hoy en día. La reglamentación como está hoy en día responde a unos análisis técnicos que se hicieron desde el año 2015 que han permitido que existan rentas vitalicias y que exista seguro previsional. La razón por la cual se hizo esa modificación reglamentaria en el año 2015 fue porque no había posibilidad de comprar rentas vitalicias, no existían en la oferta porque costaban más de lo que los recursos que se tenían. No había cobertura de deslizamiento. Entonces, se habilitaron de esa forma con el decreto reglamentario y la posibilidad de generar rentas vitalicias nació en Colombia y ha venido creciendo a ritmos de 2 dígitos, al 16, al 21% en los últimos años. Entonces, por eso el llamado muy respetuoso al gobierno nacional para que instauren unas mesas técnicas en las que podamos expresar nuestras preocupaciones con los datos, con los hechos, con los números y lograr que no se den las afectaciones que nosotros estamos preocupados que se darían con este proyecto de decreto. Con respecto a la segunda pregunta,
nosotros estamos en un momento en el que estamos esperando a ver qué decide la Corte Constitucional. Nosotros respetamos los tiempos de la Corte, entendemos que la Corte a veces se demora más, a veces se demora menos. Los efectos sobre esto para el sistema en general, pues claramente son indeseables en la medida en que no tenemos certeza de qué sistema pensional vamos a tener. No hacemos consideraciones más allá de esa situación que es la que nosotros observamos. Para nosotros la propuesta de decreto es suficientemente grave en sí misma como para envolverla en un contexto diferente al que nos ha puesto enfrente el Gobierno Nacional con la publicación de este proyecto de decreto. No, sí. Sí, sobre el salario mínimo, ¿quieres hacer alguna consideración? Porque la carta me parece importante mencionar. Sí. Sobre el salario mínimo, yo creo que hay dos mensajes sobre el salario mínimo. Lo primero es, existe una mesa de concertación y nosotros somos respetuosos de esa institución. Es una institución en la que se sienta gente muy seria de todas las partes a establecer cuál es el salario mínimo. Nuestra petición ha sido, primero, que tengan en cuenta que el salario mínimo es un precio de la economía y que debe responder a unas características técnicas en la inflación y en la productividad total de los factores. Que cualquier aumento por encima de esos dos factores va a tener efectos sobre la capacidad de los colombianos de encontrar trabajo. El 75% de los colombianos no pueden soñar hoy en día con un salario mínimo. El 75% de los colombianos les toca conformarse con la informalidad. Y eso debería cambiar. Y una de las variables clave es precisamente el salario mínimo. Esa es la primera consideración. La segunda consideración es, por supuesto, vivimos en Colombia, sabemos que existen necesidades sociales inmensas y como nación tenemos que encontrar la forma para costear esas necesidades sociales. Y el comentario aquí es el siguiente: el salario mínimo no es la herramienta más idónea para cubrir esas necesidades sociales. Hay otras herramientas de política fiscal, como las transferencias sociales, que llamamos subsidios, como otras herramientas que son más idóneas para cubrir las necesidades sociales que el salario mínimo. Porque cuando intentamos utilizar el salario mínimo como herramienta de política social, generamos más problemas para los mismos trabajos e ingresos. Estamos empeorando la situación para quienes deberíamos estar con política social. Entonces, esas son las dos observaciones sobre el salario mínimo. No, sobre el salario mínimo, dos cositas. Por ahí está circulando una carta que firmaron 150 personas, entre otras los dos, 115, las dos personas aquí sentadas, y pues por lo menos Fasecolda suscribe renglón por renglón esa carta, y que es un poco que Andrés acaba de sintetizar su contenido principal, pero una consideración adicional. Miren, hay que decirlo, y no tengo ningún empacho o reparo en reconocerlo, la economía colombiana va bien, o por lo menos va mejor de lo que nos imaginábamos hace algunos meses. El desempleo está bajando, la tasa de cambio está controlada, el crecimiento, pues ahí va, podría ser mejor, pero está mejor que lo que habíamos pronosticado. Entonces, la economía va bien. Y pues a eso creo que tiene que ver con el esfuerzo que ha hecho el sector privado, el Banco de la República, y allá bien positivo, hay una mancha. Hay una preocupación y todos los analistas, incluyendo la OCDE en el informe del panorama económico que se publicó ayer, lo dice. Señores colombianos, están haciendo más o menos bien la tarea, pero la podrían hacer mejor si atienden el tema fiscal. Si los mercados, los agentes económicos ven que hay un compromiso hacia la consolidación fiscal y hacia la estabilidad fiscal, ese crecimiento que estamos pronosticando del 2.9 puede subirse al 3.5. Y como bien lo acaba de explicar Andrés, eso es la mejor política social, un mejor crecimiento económico. Entonces, el llamado, estoy tratando de decir lo mismo que dijo Andrés, pero por otra ventanita, es: señores del gobierno, señores de la mesa tripartita, señores del diálogo social, este momento, en este diciembre, mirando el panorama del 2026 y adelante, miremos sobre todo lo fiscal, que es tarea pendiente. El presidente Petro hizo un esfuerzo en años anteriores para subir el salario mínimo de manera importante. Él tiene una teoría que muchos comparten de que eso ha ayudado a esta reactivación. Vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a, en aras de, en gracia y discusión, como dicen las abuelas, vamos a suponer que eso es cierto. Este no es el momento para poner la lupa allí. Este es el momento para poner la lupa en lo fiscal,
que es lo realmente excelente. Qué bueno que los agentes económicos liderados por el gobierno se pongan de acuerdo en eso. Otro día, en otro momento, solucionamos otros problemas. Hoy solucionamos. Ok, tenemos la última pregunta de Luisa Mercado de la W Radio y luego ya cerramos nuestra rueda de prensa. Luisa. Gracias, buenos días. Ay. Mi pregunta va especialmente para Gustavo y es que yo hablaba con una persona que está como detrás de la construcción de este decreto y una de las razones que me decía para construirlo es que las empresas aseguradoras tienen suficientes reservas y que pues sería en este momento donde ellos ven más viable que ustedes como que se metan la mano al bolsillo y hagan como este esfuerzo en pro de lo que está pasando en los que no querrían licitar para tener eso. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes o la explicación ante eso? No, qué buena pregunta porque, como dicen, me das papaya para explicar una cosa muy bonita, actual, con el régimen actual. El borrador de decreto implicaría aumentar las reservas y lo hacemos todo el día. Todo el tiempo. Cuando se pronostican más huracanes o hay un terremoto y se endurece el mercado, hay que hacer más reservas y se hacen. En salud, cuando llega una pandemia, hay que reservar más y se reserva. Eso es lo que el sector asegurador sabe hacer todo el día. El problema aquí, Luisa, no es de más prima que hay que cobrar. Los aseguradores tienen que hacer una ponderación siempre entre cuánto pueden cobrar de prima, cuánto van a pagar de siniestros y cómo van a manejar las reservas. La prima se vuelve inviable porque es superior al 3 y la ley prohíbe que sea superior al 3. Entonces, en esa parte que es muy importante, se vuelve inviable. Y en las reservas, en las rentas vitalicias, llega un punto en que yo puedo hacer reservas, yo puedo aumentarlas, pero para hacer la reserva necesito que me paguen una prima. Y en este caso, la prima nunca va a llegar, porque nadie va a poder llegar al nivel de años de trabajo y de ahorro que haga que la prima sea suficiente. Voy a decir lo mismo de otra forma. Si llega la prima, las aseguradoras serán las primeras en reservar. Con este decreto es muy poco probable, diría que imposible, que la prima llegue porque no vamos a lograr el mínimo. Esa sería mi respuesta. Sí, yo complemento una cosa ahí. Antes del año 2015 no era posible conseguir el seguro para comprar una renta vitalicia. No era posible, simplemente no daba. Por la incertidumbre sobre el ajuste del salario mínimo, la incertidumbre sobre el componente político del ajuste del salario mínimo. Después del decreto del 2015, en donde se pusieron unas reglas de juego claras, pues empezó a surgir ese mercado. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Los colombianos, los trabajadores colombianos, una pensión de esa forma. Con este